tiene una consulta, la puede hacer ahora. ¿Le puedo mostrar la aplicación? ¿Sí? La voy a ejecutar. Bueno, No me salía el login y he tomado el ejemplo ese de la página que usted nos ha mandado. ujú. Por ejemplo, si yo elijo alguna, bueno, Java 10.02, código 10.03.2021 y se inserta correctamente. Ujú. Pero cuando yo quiero editarlo y para volver a guardar, utilizo este mismo botón, me da una excepción y me dice la cadena de entrada no tiene el formato correcto. ¿Por qué utiliza el mismo botón para guardar? ¿Es que tiene que ser el mismo código? Ya lo muestro. A ver. Es que acá estoy utilizando puede ser yo utilizo como una bandera, un string, o también podría ser un booleano, pero utilizo un string. Acá tengo el botón editar, ¿verdad? Acá se cargan digamos, las columnas en los respectivos como box y text box, ¿verdad? Con el botón editar. Se cargan. Ahí, ¿qué es lo que se carga, perdón? Se Cuando carga. yo selecciono una fila, ¿verdad? Sí. Ahí tengo el if, selecciono una fila. Ah, Y bien. ingreso y aprieto el botón editar. Acá se me cargan como los Entonces, TXT, todos los controles, ¿verdad? bien. Y acá en guardar, cuando yo quiero insertar, utilizo esta bandera operación igual a insertar y me inserta. Y, A y ver ahí, utilizo, pero, a ver, ¿y de dónde, con qué compara? O dice operación insertar. acá está mal. A ver, El valor de insertar y de editar, supuestamente, else, dice else, if, operación igual a a editar. editar. Acá tengo tengo inicializada operación con insertar. Sí. ¿Y a dónde lo cambia eso? Acá, Pero ¿cómo sabe el programa qué valor?
va a tener, insertar o editar. ¿De dónde, de qué depende eso? ¿Me entiende? Usted en algún momento tiene que manejar eso. No tiene Dame- algo que le vaya cambiando eso. ¿Cómo hace para cambiar? ¿Cómo sabe ese if si la operación se cambió o no? ¿Dentro de qué método está? Justo ahí no se ve. Ahí Guardar. es el botón guardar. Usted dice que lo haga aparte. No, no, no entiendo de dónde saca para comparar. Si usted no le pasa como parámetro, ¿cómo va a saber qué es lo que quiere hacer usted? Acá tengo el método, mire, cuando la operación es editar, llamo al controlador, punto, y edito el libro con el método editar que está acá. Y el método editar viene de, del modelo de datos que está acá. La conexión a la base. Mm, ¿Sabe que yo le diría que utilice otro botón y a veces se va a solucionar eso, ¿no? Porque, no sé, ahí no, el método de guardar no sabe si tiene que guardar o insertar. Ah, o No, sea, no hay algo que le diga que, porque usted hace clic sobre el botón y no sabe realmente qué es lo que va a hacer, ¿sí? O sea, bueno, ya voy siempre a va a ver. intentar insertar y tiene un conflicto con cuando va a actualizar, o sea, cuando le manda ese mensaje porque eh, creo que se confunde el código, no sabe, o sea, quiere editar y hay algo en el código que no está bien, porque no es muy parecido el código de guardar y de insertar y de actualizar, Sí, pero tiene su diferencia en cuanto al índice, sobre todo, no sé cómo lo manejó al índice y a los ID. ¿Cómo lo manejó? bueno, A ya ver, me fui, ¿cómo lo manejó? A ver, al ID. ya le muestro. Ya, espera, espera. Acá tengo. ID libre. A ver, en editar, El- ID libro. eh, y a ver, ID libro. Controlador, libro editorial, ID libro. Eh, ¿Qué le pasa ID libro ahí en editar? Y allá en insertar, ¿qué dice? Select el- el este es el primero. combo de género, Sí, el combo de autor, el combo de editorial, y los TXT del nombre del libro, de la fecha del préstamo y la fecha de devolución o de entrega. este. ¿Y por qué es distinto en el otro, en editar? Pasa el ID libro, género. Porque yo tengo entendido que en el insertar no, no traigo el ID. O a ver, eh, no es que no traigo el ID, sino que ya está cargada la tabla y yo solo tengo que ingresar los datos estos, los que están en el insertar libro. Sí. Porque esto lo hace bien. Yo me he fijado en la base de datos y lo hace bien el insertar. Eh, Lo que me queda es, como dice usted, cambiarlo de botón. Ahí probarlo.
cambiarlo de lugar el código este. Mm, ¿Y ahí por qué necesita el else if? Y porque si no se da una, se puede dar otro, o si no es del if, tendría que estar, o podría sacar el else y sea un if, solo, también. Sí, puede ser, capaz que por eso está entrando mal y no sé qué, puede ser que se confunda. Sáquelo al else y pruebe a ver. Selecciono, edito, y acá le pongo, por ejemplo, Google, y lo guardo, y me da esa opción. Pero me llama la atención que la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Porque el eliminar funciona, y el insertar también, el editar no. Eh, Usted lo tiene al... A ver. Claro, libro, editar libro, le pasa el ID libro. El ID género lo convierte. ¿Ese es el orden que usted tiene en el...? Claro, yo tengo en tres capas Sí, el modelo de datos, que está acá del libro, sí, acá está, y bueno, está con los tipos de datos que viene de la base de datos, ¿verdad? Y acá en el contador lo vuelvo a todos string para que en la capa presentación no tenga no traiga digamos, claro, no tiene que tal, hacer conversión. claro, no tenga esa conversión y no traiga tal cual como está en la base de datos. Sí. Esto es controlador. A ver, veamos la capa de... eh, ¿cuántos datos son para insertar? ¿Cuántos campos inserta? Uno, dos, Editorial, dos, tres, nombre. cuatro, cinco, seis, siete. Sí. A ver, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Eh, ¿Usted cómo tiene definido el ID de la tabla libro? ¿Como autoincremental? Sí, mire, ¿lo ve? Sí, ¿verdad? Libro, Sí, libro, libro. muy chiquitito, casi que nada. Ya lo aumento. Ahí está. Bueno, ahí puede ser entonces cuando el problema cuando usted tiene que pasarle el ID, ¿cómo le pasa el ID cuando hace la edición? Entonces, a ver, ahí está el problema. Yo he hecho un procedimiento almacenado porque el otro Mm, es muy largo y me salía sí, muchos errores y me perdía. Y me he fijado cómo se hace el procedimiento almacenado. Acá lo he probado y me andaba bien el procedimiento. ID género, ID autor, editorial. Y por más que no le cambie, usted tiene que indicarle el ID, ¿no?
¿Cómo? No entiendo lo que me dice. Por más que usted no le cambie, tiene que ponerle ID libro igual arroba ID libro en el editar. Usted lo llama el Eh, procedimiento almacenado para hacer eso. claro, acá está. Bueno, ahí donde yo le digo, Mientras, bueno, eso mismo que está ahí lo tiene que copiar al comienzo. ID libro, después del where, tiene que copiarlo al comienzo. acá, Sí, ahí. Lo separa por coma. ¿A dónde lo llama el procedimiento ese? acá. Bueno, entonces te sería, iría acá, entonces. Pero en Visual, ¿dónde lo llama Ah, al procedimiento? no lo tendría que probar primero, ¿sí? O, Bueno, pruébalo, sí, sí. y me da error. ¿Qué le dice? No se encontró el procedimiento almacenado. Porque ya lo he guardado yo así. Mm, Lo que puedo hacer es borrar la base de datos y volverla. Eso lo hago en un ratito. Y volverlo digamos, ejecutar todo. Claro, ¿se acuerda que nosotros habíamos dicho que si no le poníamos el ID del libro en el update no funcionaba, ¿no? Daba error. Me parece que es lo mismo que le está pasando ahí. ¿Mm? Porque yo acá tengo el ID, ¿no? Yo lo tengo acá en editar. Por eso, pero si usted lo hace con procedimiento almacenado, por eso yo le digo, ¿usted de Visual lo utiliza ese procedimiento almacenado? Claro, acá ya lo muestro. Claro, bueno, es que ahí está, si le falta el libro va a tener que cambiar ahí. Cambiarle el No, nombre. acá, editar libro. Bueno, cambiarle el nombre para que no tenga que borrar la base de datos. O haga el mismo procedimiento, póngale otro nombre. Mm, Porque Actualizar. fíjese ahí le está faltando también el arroba ID de género, ID de libro. Actualizar libro. Sí. Y Pero, no me va a dar pero no se olvide de ponerle el el ID qué. de libro. Acá, mire. Acá Sí. está a esta ID del libro lo paso para arriba, dice usted. Claro, son parámetros, van por posición. Sí. Tiene que estar en el mismo orden que estén en el set y que están en la base de datos, en la tabla. Bueno, lo ejecuto. Ahí le falta la coma. Ah, sí. Ahí este no va. Bien. Ahí cambiarle el nombre de dice editar libro también. ¿Dónde dice? Ah, En la acá. luz tiene el éxito, sí. Ahí está pegado el actualizar libro con el número 1. Mm, Y dice actualizar libro. Fíjese que tiene ahí repetidas 4 letras más o menos. Ahí. mm. El nombre del objeto libro no es válido, me dice. Mm, el nombre del objeto, Sí, libro. ¿Y a dónde tiene objeto libro? Ah, la tabla libro. sí.
Debe ser. No, bueno, no sé si si la tabla se llama así. Procedimiento, línea 151 dice. 151 y no está la tabla 155. Mm, no, Y bueno, no sé. ¿Selecciono bien para ejecutar o? sí. Ah, acá está. Ah, no, sí tiene que estar. Qué raro. Se supone que se selecciona todo. Claro, capaz que selecciono sin querer algo más para... Y no, está todo bien, ¿verdad? Bueno, por eso ahora debería ejecutar de nuevo. O ya Ya, ejecutó. sí, ¿Ya ejecutaste? sí, ya ejecutó. ¿Sigue siendo el mismo error? Sí. Y borro la tabla y después le muestro de nuevo. ¿Quiere? Bueno, bueno, sí, porque no se pueden hacer un montón de cosas. Sí. Ahí dejo de presentar. Bueno, los demás tienen consultas, algo. Ahí, yo he pasado un video y con los compañeros de la comisión anterior eh, me pidieron que lo desarrollemos para, digamos, para tal vez trabajar de una forma más, eh, ¿cómo le puedo decir? Eh, más puntual el tema de la, de la arquitectura de tres capas, ¿no? No sé si no tienen consultas, se lo voy mostrando y explicando, ¿no? Que digamos, tal vez esta sería la forma más correcta de programar. Tiene que ser sí o sí tres capas o puede Sí, ser N capas, digamos. no, mínimo tres capas. Ah, claro, claro. Lo que pasa es que yo tengo como cuatro, digamos. Hice unita más, digamos, desprendí un poco, digamos. Sí. También le he dejado Ah, perfecto. un video de Solid, no sé si vieron ahí en el aula, eh, ¿no? Un video de Solid, ¿sí? Los principios Solid para... Y, y obviamente eso ya es muy exquisito además, ya porque, ¿cómo le puedo decir? Eh, es, es una tarea más de diseño que de programación, ¿no? Nosotros tenemos que, ¿cómo le puedo decir? Que dedicarnos más a la programación que al diseño. Aplicar Solid es diseño, ¿no? Y, y bueno, es un poco más complejo. Sí o sí había que aplicar todo. Yo venía aplicando un poco, digamos, el sólido, pero no llegué, digamos, a hacer todo. Por ejemplo, No, 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 este de no, inyección de dependencia, no lo quise hacer más que nada porque sí es como que se vive mucho ya de la mano, no, no, sí, se está hace bien. muy extenso todo, no tenemos casi mucho tiempo, digamos. Sí, lleva mucho tiempo y sí se puede hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, pero esto mínimo de la arquitectura, tres capas que se... eh, fíjese que es bastante sencillo, digamos, o sea, al haber hecho ya todo lo que hicimos y después encarar este video, digamos, y resolverlo y codificarlo, parece sencillo hacerlo, ¿no? Por eso lo hicimos en un rato, ¿no? La arquitectura de tres capas, de acuerdo a ese video, y creamos clases de capa de datos, ¿no es cierto? Eh, Creamos clases de lógica de negocio y capa de, de presentación, ¿no? Este, si quiere se los muestro. ¿Mm? Acá los tengo
pero hicimos una pequeña parte, nomás no llegamos a hacer todo. Bueno, o si no, si alguien tiene consulta, seguimos con la consulta, si no yo... Me pregunta curioso, nada de curioso. Lo de N capas no tiene límite, ¿verdad? O sea, va a depender del proyecto, ¿verdad? O cómo era. Depende del proyecto y cómo se decida, digamos, la política de diseño de la empresa, digamos, ¿no? Y de acuerdo al software que se maneje para programar, ¿no? Eso es relativo, digamos, ¿sí? Por eso, ¿cómo le puedo decir ahí? Eh, Mínimo 3 capas. Después se pueden extender a 5 y hasta 7 capas, ¿no? Dependiendo de la metodología de trabajo, ¿no? Del sistema, de lo que se quiera, de lo que se quiera resolver. Bien, pero la idea es que ustedes comprendan el funcionamiento de las 3 capas, ¿sí? Si no tienen más consultas, yo puedo presentar un ratito eso y después, si alguien tiene consulta, la hace, ¿sí? ¿No? Voy a presentar entonces. No, veamos eso, profe. Bueno, va a ser más bien explicar esto que está acá, ¿sí? Porque llegamos a hacer del CRUD 2 operaciones. Cargar datos, ¿sí? En el grid e insertar datos. Bien. Eh, con la arquitectura, ¿no? Con las 3 capas, acá eh, realizadas como proyecto de biblioteca, ¿no? Dice, creamos la capa de presentación, ¿sí? Por la duda, profe, creo que Sí, no está compartiendo, digamos. perdón. Bien, 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 gracias. Me quedé con que estaba compartida la pantalla recién. Gracias. Ahí, bueno, ahí sí, ¿no? Bien, Sí, sí. bueno. eh, Creamos la capa de presentación, ¿sí? Bueno, que se crea por defecto cuando uno crea un proyecto de Windows Form. Después le agregamos la capa de lógica del negocio y después la capa de datos. Bien. En la capa de presentación, bueno, teníamos los formularios, ¿sí? Y en la capa de negocio teníamos los gestores, ¿no? Y en la capa de datos teníamos la conexión. Ahí pusimos ahora la capa de conexión. Bien. Dice que la capa de conexión, ¿sí? La capa de datos, ahí está la conexión hacia la base de datos, ¿no? Entonces, ahí ya le vamos encontrando el lugar que debería tener nuestra capa de nuestra cadena de conexión. A ver, ¿alguien quiere entrar ahí? Bueno, lo que dice acá en cadena ¿no? Le llamé al nombre de espacio de trabajo, le llamé capa de datos, ¿sí? Y bueno, la conexión es muy similar a lo que hicimos nosotros, nada más que, bueno, va a depender acá del nombre de la base de datos. Y lo que hice fue, en vez de que devuelva void, acá que devuelva la cadena. ¿Sí? ¿Sí? Cuando diga abrir conexión va a devolver la cadena, va a retornar la cadena abierta. ¿Bien? Y también cuando la cierre, devuelve el objeto. ¿Sí? Porque ahora
necesitamos la conexión entre las distintas capas, por eso es que devuelve el objeto. Bien, devuelve el objeto completo, conectar db, que es el que está ahí. Bien, bueno, no hay nada nuevo salvo eso de que se devuelve el objeto de conexión. Entonces quiere decir que este método de getConexión no hace falta, ¿bien? Se lo podría hasta eliminar. ¿Mm? Entonces, después de conectar, de cerrar o de abrir, ¿sí? Devuelvo la conexión. ¿Bien? Y se devuelve, bueno, el tipo de datos SQL Connection. Bueno, esa es la capa de conexión. Ahora, fíjese que nosotros trabajamos con la base de datos esta que está acá, que se llama es de la comisión 4, por elegir la tabla marca, porque la tabla marca tiene pocos campos para trabajar. Tiene 4 campos: el ID de marca, razón social, quit y domicilio. ¿Bien? Porque, bueno, lo hicimos de cero al ejemplo, ¿no? O sea, con las interfaces gráficas, todo con esto, así que lo hicimos rápido. Ahí necesitábamos una tabla que tenga pocos campos. Bueno, entonces después, fíjese, en la capa de datos, volvimos a crear otra clase de C#. Y le pusimos capa de datos marcas. O sea que esta, digamos que va a ser las veces digamos, sería como una de las capas, de las partes del gestor, ¿no? Podríamos llamarlo así. O sea, es esta clase interactúa ya directamente con las tablas, ¿sí? Pero o sea, va a hacer todas las operaciones que estén relacionadas con acá está, fíjese, con la tabla marca, ¿bien? Por eso le puse clase, bueno, C de marca o marcas. Bien, todas las operaciones que haya que hacer sobre la tabla marca es responsabilidad de esta clase que se llama, o sea, capa de datos marcas. Bien, ¿se entiende eso, no es cierto? Esa es la responsabilidad de esa clase. Bien. Bien. Entonces, fíjese que esta clase tiene dentro otro objeto que se llama, ¿no? Se llama mi conexión, ¿sí? Que están dentro del mismo proyecto, ¿sí? De la capa de datos. Son dos clases distintas, C de marca y C de conexión. Son dos clases totalmente distintas dentro del mismo proyecto. Entonces, por eso, como tienen visibilidad, yo puedo instanciar dentro de C de marca, yo puedo instanciar C de conexión, ¿sí? O sea, instancio una conexión. Entonces, la clase C de marca necesita tener un objeto de tipo conexión. Lo que hacemos entonces es instanciarlo. Recuerden que esto nosotros deberíamos tener el constructor que haga el new, qué sé yo, pero como lo hicimos rápido, lo ponemos ahí, ¿sí? Así que, bueno, creo que no hay problema con esto, ¿no? O sea, tipo de dato, variable, constructor, ¿sí?
como vamos a hacer la carga de los productos, ¿sí? De las marcas, digamos así, de los productos, vamos a hacerlo a través de un select, ¿sí? ¿Mm? Que me traiga, ¿no? toda la información de la tabla marca. Bien. Entonces necesitamos tener, como una consulta select, necesitamos un SQL Data Reader. Bien. Y que le pusimos de nombre leer. Bien. Bueno, y obviamente para trabajar con el SQL Data Reader y el Data Tail y el SQL Coma necesitamos estas dos directivas. Using System Data y Using System Data.sql Client. Bien. Bueno, necesitamos una tabla que va a recoger el resultado de toda la consulta. Bien. Era un objeto de tipo Data Tail. Entonces, la tabla va a ser el contenedor del resultado de la consulta. Bueno, y lo instanciamos. Recuerden que esto también tiene que hacerse dentro del constructor. Necesitamos un objeto de tipo SQL Command, ¿sí? Y lo instanciamos. El objeto se llama Command, el que realmente ejecuta todo. Y acá viene un método que se llama mostrar. Dentro de esta clase tenemos un método, ¿sí? O sea, dentro de la clase marca necesitamos un método mostrar. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Este método es que realmente, o sea, estamos en la capa de datos, este método es el que accede a las tablas. Entonces, fíjense, acá tengo el comando, de tipo SQL Command, ¿sí? Que en la propiedad conexión, ¿sí? Se le asigna, ¿no? La conexión, el objeto mi conexión que tenemos acá, se le asigna la apertura de la conexión, entonces queda abierta la conexión. Bien. Y después le pasamos el texto, ¿no? Command text, le pasamos, ¿no es cierto? Le asignamos la consulta, select from mark. A ver, alguien quiere entrar. Reunimos 30. Después de configurar la consulta, llamamos, ¿sí? Al SQReader, ¿no? Mediante el objeto comando. Y se lo asignamos a leer. Y leer es el SQL Data Reader. ¿Bien? Y a la tabla, ¿sí? La tabla que es un data tape, la llenamos, ¿no? Con este objeto leer que es SQL Reader, ¿sí? Que es el que acaba aquí de recoger el resultado de el SQL Reader. Entonces, lo pasamos como parámetro. Y después cerramos la conexión. Cerramos la conexión, ¿sí? Y retornamos la tabla, que la tabla es un data tail. Fíjense que retornamos un data tail. Bien. Creo que no da mayores inconvenientes este método, ¿sí? Pero lo llamativo ahora es el lugar donde está. Está en la capa de acceso a datos y que ejecuta la consulta. Nosotros antes creo que lo teníamos en la capa de presentación, ¿no? Veamos, después veamos el método de insertar, pero veamos el método mostrar de la última capa, ¿no? De la capa de datos, ¿sí? Bueno, vamos entonces, ¿no? A la capa de lógica del negocio. Capa de lógica del negocio, ¿no? El proyecto tiene una capa que se llama CN Marcas,
marcas. Fíjese que el anterior era CD, o sea, capa de datos marca, y esta es CN, capa de negocio marcas. ¿Sí? Entonces le pusimos ahí, o sea, creamos una nueva clase y lo agregamos. Fíjese que acá agregamos, ¿no? Como ya teníamos la referencia, ¿no? Acá desde la capa de presentación, nosotros ya teníamos la referencia, la capa de negocio, ¿sí? Podemos usar las relaciones, ¿no? O sea, de capa de presentación referenciamos a capa del negocio. Y capa del negocio referencia a capa de datos. Y entonces, después de establecer, después de agregar esas referencias, que se agregan así, agregar referencia, qué sé yo, bueno, después de hacer eso, puedo escribir acá que la capa superior, que la capa de lógica del negocio, utilice, ¿no? Todo lo que tiene la capa de acceso a datos. ¿Bien? Bueno, y también necesitamos usar el system.data. Bueno, creamos entonces esta clase que se llama marcas. Fíjese que le vamos poniendo public a todas las clases, ¿sí? Para que no haya problema. Acá en conexión, ¿no? Clase conexión, también le pusimos public, la capa de datos. Y en marcas también le pusimos public, ¿sí? Bueno, obviamente en marca acá, en la capa de negocio, también le ponemos public, ¿sí? Bueno, después, ¿qué hacemos? Fíjese, CD marcas, dice acá. CD marcas es un tipo de dato, ¿sí? Una clase, que ahora, fíjese, ¿no? Está haciendo referencia a, ¿no? A la clase CD marcas de la capa de datos, ¿sí? Fíjese que lo que estoy haciendo acá entonces es instanciar un objeto, ¿sí? De la clase que está por debajo, que es la clase de capa de datos, ¿no? Capa de datos, marca, ¿no? Marca, eso es una clase. CD marcas es una clase. Entonces yo puedo, desde la clase superior, instanciar, ¿sí? Ese objeto, ¿sí? Entonces le llamamos gestor de productos de la capa de datos, ¿bien? Pero de marcas. Esto podría mejorarse también si se quisiera, ¿sí? Tanto como se puede refinar cuanto uno necesite, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos es definir, ¿no? Un objeto que se llame gestor productos de la capa de datos, ¿no? Que pertenece a la clase CD marcas, que reitero, no es de esta clase, es de la clase que está en la capa de datos. Lo instanciamos, y ¿qué es lo que va a hacer ese objeto? Fíjese, declaro un método que se llame mostrar, ¿sí? El mismo mostrar, fíjese que este mismo mostrar es el que aparece en la capa de datos en la clase marca, la clase que está abajo. Fíjese, ese mismo mostrar que nosotros codificamos con la consulta, ¿sí? Es ahora el que está acá, el mostrar. Nada más que el mostrar de acá, a ver qué devolvía. Bueno, este mostrar de la capa de datos, ¿sí? Mostrar de la capa de datos de las marcas, se devuelve un data tail, ¿bien? Y el de lógica del negocio también tiene que devolver un data tail, ¿sí? Fíjese que son idénticos, salvo lo que
lo que hace, ¿no? La función. Después, ¿sí? Decimos que instanciamos el objeto que se llame tabla, del tipo dataType, ¿sí? Igual a new dataType. Después entonces, fíjese que tabla, ¿sí? Lo que se hace es llamar al gestor producto.mostrar, o sea, al método mostrar de la clase mark, cdmark, la clase que está abajo, ¿sí? Fíjese que este mostrar es de la clase que está por debajo, ¿no? En la capa de datos. Y en cambio este mostrar es que está en la capa de negocio, ¿sí? Entonces, ese mostrar lo que hacía era devolver una tabla, ¿no? Ese mostrar accedía a la base de datos, accedía a la tabla, hacía una copia y hacía una consulta SQL y me devolvía una tabla. Entonces ahora, de nuevo, ¿sí? Fíjese que tabla aquí, en, en la capa de lógica de negocio, ¿sí? Tabla es un data type, ¿sí? ¿Sí? En la capa del negocio. Es un data type tabla. Y en la capa de datos, ¿sí? El método mostrar devuelve, ¿no? También la tabla que es un data type, ¿sí? Muy parecido. Bueno, entonces acá la tabla va a contener la información, ¿sí? La tabla va a contener la información, ¿sí? Bueno, tiene el mismo nombre los métodos. Y si me voy a... yo acá puse en la interfaz gráfica, puse un botón, cargar datos. Cuando se carguen los datos, se lo va a llamar, ¿no? Fíjese, al método mostrar de un objeto de la capa lógica del negocio. A ver, vamos a ver esto primero. Estamos en la capa ahora de presentación, ¿sí? Estamos en la capa de presentación y definimos un objeto que va a llamar objeto de la capa de negocio, ¿sí? Que es del tipo CN marcas. ¿Recuerden? Entonces, ese objeto de la capa de lógica del negocio es que va a manejar ¿no? la interacción entre las clases. ¿Bien? Bueno, entonces, ese objeto CN, ¿sí? Va a ser un atributo. Fíjese que acá en la capa también en la capa de presentación, en la capa de presentación, y también incluimos la directiva de using capa en negocio. Bien, para poder crear, fíjese, si yo no lo pondría esta directiva, automáticamente me va a decir que no conoce CN marcas, y CN marca está en la capa de lógica del negocio, ¿sí? Ahí. Así que no me tengo que olvidar de ponerlo. Y después, ¿sí? Después de declararlo y después de instanciarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a programar el evento clic de este botón de cargar datos, ¿sí? ¿Qué es lo único que hace este método? ¿No? Es asignar, se ejecuta el objeto cn.mostrar que, ¿no? Cuando yo hago eso, digo objeto cn.mostrar. Lo que hace es llamar a mostrar, a ver, voy a, ahí está, a ver, lo voy a poner en
en el orden, a ver. Cuando llamo a objeto CN, objeto de la capa de negocio, con el método mostrar, ¿sí? Acá en la capa de lógica del negocio, ¿sí? Se ejecuta este método mostrar, ¿sí? Que a su vez llama al otro mostrar de la capa de datos, ¿sí? Entonces se ejecuta el otro, ¿dónde está? El otro CD marcas, ¿sí? Bien. Y CD marcas hace la consulta a la base de datos, ¿sí? O sea, se propone, la propuesta es trabajar con el mismo método, con el mismo nombre, para que se entienda qué es lo que se está queriendo hacer, ¿sí? Entonces, a ver, repito, estamos en la capa de presentación, ¿sí? La capa de presentación, ¿no? Yo tengo un objeto de tipo, ¿no? Un objeto de la clase lógica del negocio. Ese objeto se comunica con la capa y envía el mensaje mostrar, ¿sí? A la capa de la lógica del negocio. La capa de lógica del negocio, ¿sí? Hace su responsabilidad, ¿no? Entonces la capa de lógica del negocio, en su método mostrar, vuelve a llamar al método mostrar de la capa de acceso a datos. O sea, cuando llama, se viene acá y realiza la consulta. ¿Bien? Bueno, entonces es el método mostrar, ¿sí? El método mostrar en, ¿no? Fíjese que acá yo lo llamo nada más, en la capa de lógica del negocio, ¿no? Que lo llama al mostrar de la capa de acceso a datos. ¿Bien? Bueno, esa es en cuanto a ese método, ¿sí? Fíjese que si lo hacemos correr, ya se va a iniciar. Dice, cuando hago clic en cargar datos, se cargaron los datos del grid, ¿no? En el grid, en el data grid, se carga el dato. ¿Bien? A ver. Bien. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero insertar? ¿Sí? Si desde acá hago clic en insertar datos, ¿sí? Tomando de los textbox, tomando los valores, ¿sí? Tomando los valores y los paso. Bueno, esto también es interesante porque acá se ve clarita algunas cosas, fíjese. El método de insertar se va a disparar con el evento clic de este botón, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Perdón, en insertar datos, ¿sí? Bueno, en insertar datos, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a llamar, ¿no? O sea, estamos en la interfaz, ¿no? Con el evento clic del mouse, del botón, llamamos al método insertar, ¿no? Que está en la capa de lógica del negocio, ¿sí? Dice que la capa de lógica del negocio también tiene un método insertar. Y la capa de datos, ¿no? El sector del acceso a datos, también tiene un método insertar. O sea que es un método que está en las tres clases, ¿no? Perdón, en las dos clases. Fíjese que los métodos están en la clase de lógica de negocio y en la capa de acceso a datos, ¿sí?
lo que hace la capa de presentación es llamarlo. Bien. Bueno. Entonces, fíjese en insertar, ¿no? En insertar. El objeto CNS que acabamos de crear nosotros que nos sirve para mostrar, ¿sí? Este objeto CN que nos sirve para mostrar, ahora también nos va a servir para insertar. Entonces, insertar va a estar creado, tendrá que estar creado dentro de la clase de la lógica del negocio y en la capa de lógica del negocio y en la capa de acceso a datos. Fíjese qué le pasamos como parámetro a este método. ¿Sí? Le pasamos. Así como está, sacamos de los 4 textbox, sacamos el TXT código, razón social, el quit y el domicilio. ¿Sí? Bien. Así, llanamente, sin ningún tipo de conversión. ¿Sí? Sin ningún tipo de conversión. ¿Por qué? Porque la capa de lógica del negocio es quien se va a encargar de hacer esa conversión. ¿Sí? Bueno, fíjese que según lo que tenemos en la tabla, acá esta tabla marco tiene solamente un entero que es el ID de marca. ¿Sí? Los demás son varchar. Entonces está bien la cadena de tipo string. En el único que va a haber inconveniente es en este. ¿Sí? ¿Sí? Porque ahí le estoy pasando una cadena, ¿sí? Cuando en realidad tiene que guardar un entero. Pero eso no lo vamos a hacer al, al cambio en este momento, ¿no? Lo vamos a hacer en la capa de lógica del negocio. ¿Bien? Bueno, entonces le pasamos insertar y le pasamos los 4 Xbox, ¿sí? Y, y después mandamos un mensaje, ¿sí? Punto show. Y acá fíjese que hacemos una especie de, de- de refrescamiento, digamos, del objeto, ¿m? Que muestra. ¿M? Y le podremos llamar eh, igual. ¿M? Igual porque está en ámbito distinto. Ah, bueno, a ver acá objeto CN. ¿Qué pasó? A ver. Antes de declararla. Pero, claro, bueno, por eso le puse otro nombre. Bueno, lo dejemos ahí. ¿Sí? Lo que hacemos es crear un nuevo objeto, ¿no? Para que gestione digamos, el poder mostrar, ¿no? El poder llamar al método mostrar de la capa de negocio, ¿sí? Entonces decimos objeto cn1.mostrar, ¿no? Se lo asignamos al data source para que se agregue, ¿sí? Bueno, bien. Entonces esto es lo que hace el insertar datos, ¿no? O sea, el insertar de, de- que se lo llama, ¿sí? ¿No? O sea, el evento clic del botón, ¿no? Lo va a disparar lo va a llamar al método insertar del objeto de CN, ¿sí? Después voy a crear un nuevo objeto y lo llamo para que, ¿sí? Lo llamo para que me refresque el data source. Entonces, fíjese, este es el método de insertar. O sea, este método yo lo estoy llamando, lo estoy pasando como parámetro, ¿sí? Estos, la propiedad text de los TXT. Ahora, esto
Fíjese que esto es de parte del objeto de la capa de lógica del negocio. Entonces voy a ver cómo está realizada en la capa de lógica del negocio, cómo está programado, ¿sí? Este método, insertar. Vengo a la capa. Acá está el método insertar. Fíjese que recibe, ¿no? String código, cuando sabemos que el código es un entero, ¿no? Estamos en la capa de lógica del negocio. Un string código, un string razón social, un string quit y un string domicilio. Bien, bueno, no se quiere mostrar. Bien. Cuando sabemos, reitero, que el código no es string, ¿sí? Bueno, esto es el método insertar de esta clase que es CNMark, ¿no? La capa de lógica del negocio que maneja las marcas. Bien. Entonces, lo que hace ese método insertar es llamar al otro método insertar de la capa de datos que tiene su gestor de producto. Bueno, este debería llamarse gestor de marcas, ¿no? No sé por qué está ahí. Está mal puesto esto. No es gestor de producto, es gestor de marca. A ver, lo vamos a corregir para que se entienda. Gestor de marca, la capa de datos. Gestor de marcas. Esto es local solamente, ¿sí? No hace falta otros cambios más. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, el gestor de marca de la capa de datos, ¿sí? ¿Sí? Es un objeto ¿no? de marca, ¿sí? De la capa de datos, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacemos es, gestor de marca lo llamamos a insertar, o sea que fíjese, este método de insertar de la clase CNMarca, ¿no? Va a llamar a otro método que se llama igual, pero que está en otro espacio, en otro proyecto, ¿sí? Se llama insertar también y que forma parte de este objeto gestor de marca. Y acá sí, fíjense, ya en la capa de la lógica del negocio, hacemos la conversión, ¿sí? Ahí así hacemos la conversión porque esa es la función de la capa ¿no? de lógica del negocio, de, ¿no? de hacer conversiones, de decidir lo que haya que hacer, entre otras cosas, ¿no? Entonces acá ya decimos convert.twin32 código. Bien. Y fíjese, después lo otro, no hay problema, razón social con razón social, quit con quit, domicilio con domicilio. ¿Sí? Le pasamos, recibe y pasa, ¿no? Y lo único que hace aquí es convertir, ¿sí? ¿Bien? Para que ya llegue convertido a la capa de acceso a datos, porque la capa de acceso a datos ya tiene que manejar los datos, ¿no? Ya tiene que estar convertido, no tiene que hacer eso, no es su responsabilidad. Bien. Bueno, entonces lo que hacemos es llamar al método insertar ¿sí? de que está en la capa de datos, ¿sí? Y pasamos como parámetro ya convertido, ¿sí? Lo que haya que convertir. En este caso solamente el código. Veamos en la capa de acceso a datos el método insertar cómo está programado, ¿sí? Este método, perdón. Este método insertar cómo está programado en la capa de datos. Veamos.
Ahí está el método de insertar, fíjese. Que ahora si hacemos corresponder proposición, ahora sí está bien que sea entero, ¿no? La capa de acceso a datos se recibe todo convertido como tiene que ser, ¿sí? Entonces, código, ¿m? Eh, eh, después, string razón social, string quit y string domicilio. Bien. Y después, bueno, ya tenemos con el objeto SQL command creado, ¿sí? Acá. Abrimos la conexión, ¿sí? Y fíjense en command text ponemos el insert int. Fíjese la diferencia que hay entre lo que hicimos antes con lo que hicimos ahora. Ya vamos a ver que sí funciona, ¿sí? Insert into marca values y fíjese cómo pusimos, ¿no? Como código es entero, ¿sí? Como código es entero va solamente con comilla doble y un más delante. Y un más después y también otra comilla doble. Ahora cuando tengo comillas simples, como por ejemplo razón social, quit y domicilio, ¿sí? Ya va con una comilla simple, además de la comilla doble, va una comilla simple por fuera, ¿no? Entonces nos quedaría comilla doble, ¿sí? El signo más, ¿sí? Después va el nombre del parámetro que recibimos, que es razón social. Después va el signo más, cerramos comilla doble, sellamos comilla simple. Y así con todos los demás, ¿no? Una historia bastante eh, medio engorrosa, ¿no? Copiar toda esa comilla simple, comilla doble. Bueno, entonces esto ya es puro SQL, ¿bien? Esto es puro SQL, por eso es que se escribe de esta manera, así, ¿no? Transact SQL. Entonces después de pasar los parámetros, ¿sí? Lo que hacemos es ejecutar el comando y después cerrar la conexión. ¿Bien? Entonces, ahí estaría listo el método de insertar. Fíjese que como las consultas pasaron a estar en otra clase casi al final. Bueno, y obviamente hicimos el select y hicimos el insert, ¿no? Y ya con eso ya los demás, los otros dos métodos que falten, ¿no? Que se va a llamar actualizar, ¿sí? En esta capa de datos y en la capa de lógica del negocio, se van a llamar igual. Y eliminar también. ¿M? Y así voy pasando los parámetros, ¿sí? Fíjese si esto funciona. Veamos. Fíjese cómo se acomoda el código, ¿no? Mire, cargo los datos, ¿sí? Tengo 9, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a agregar uno más. ¿M? Voy a agregar, ¿no? Yo lo estoy tomando directamente de acá del código, ¿sí? Voy a poner 10. Y la razón social, ¿qué podría ser? 1000 supongamos. ¿Sí? El quit, escribimos un número. Domicilio, no sé, Santa Fe. Perdón. Hago clic en insertar datos, fíjese que tengo hasta 9, ¿sí? Hago clic en insertar datos, datos han sido cargados, y ahora tengo el 10 de Milka. Bien. ¿Cómo será hacer esto del método eliminar? No lo hicimos con sus compañeros, pero podríamos hacerlo acá.
¿Se anima a que lo hagamos? Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a empezar de arriba para abajo, ¿no? En el video, que está muy bueno, empieza de abajo para arriba. Empieza desde la capa de datos, después va programando la capa de lógica de negocio y después programa la capa de lógica de la capa de presentación. Nosotros vamos a hacer al revés, de la capa de presentación hacia la capa de lógica del negocio, y de la capa de lógica del negocio hacia la capa de acceso a datos. ¿Bien? Entonces estamos acá en la clase, en la capa de presentación. Entonces acá voy a poner otro botoncito. Bien. Y le voy a poner de texto, le voy a poner eliminar datos. Eliminar datos. Y el BTN va a ser BTN eliminar. ¿Bien? Bueno, pues esto es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, se van a cargar los datos, ¿sí? Yo debería seleccionar alguno, necesito un cell click acá, ¿sí? Y después cargaré los datos en el, ¿sí? En los controles. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Mm? Vamos a seleccionar el evento cell click, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos que tener un índice, ¿sí? Un entero. Vale. Private. Todo es, reitero, ¿no? Esto es new, todo hay que hacerlo dentro del constructor, ¿no? Entonces acá en el cell click vamos a decir índice es igual a e.rowIndex. Bien. Y de ahí vamos a decir si el índice es distinto menos 1, vamos a pasar los datos hacia el, ¿sí? Hacia el textbox. ¿Mm? O sea, decimos que dgb marcas punto rows, ¿sí? Le pasamos el valor del índice punto perdón, era txt, el txt en cuestión, el txt código, ¿sí? Punto text, ¿sí? Aquí era igual a dgb marcas index 0 punto value punto cells, perdón, cells value punto string. Bien. Bueno, entonces vamos a copiar, vamos a pegar con los otros también. ¿Sí? Ahora el índice, el txt no es código, sino que es txt razón social.
txt, razón social, punto text, acá la celda de 1. Después txt quit. Y este va a ser el índice 2. Y por último, el txt domicilio punto text va a ser igual a perdón, 3. Caso contrario, ¿sí? Vamos a enviar un message box, punto show, diciendo seleccione una fila válida. Válida. Entonces ya lo hicimos antes, ¿sí? Fíjese, vamos a cargar los datos, ¿sí? Cuando haga clic, se va poniendo fíjese, seleccioné ahí esto y me apareció, seleccioné la fila válida, ¿sí? Y acá hay que trabajar algunas, ¿sí? Fíjese cómo va quedando todos los datos en los combos. Ahora voy a hacer, ¿sí?, la eliminación, ¿sí? Acá voy a modificar algunas propiedades, ¿sí? Que es permitir al usuario de columna falso, solo lectura, no, selection mode, full row select, ¿sí? Que es lo que necesitamos. Y después, ¿cuál era? Para que se rellenen las filas. En forma, digamos, completa. A ver. Bueno. ¿Cuál era? Que era que configurar en fill. ¿Dónde está? Selección. No. Comportamiento. Es para que abarque el ancho de la grilla, dice Sí, usted. sí, Que sí, sí. termina en mode o algo así. A ver. Este no será. No. No es. Es. No, Selection Mode es para seleccionar toda la fila. Que Sí. cuando cargue, ocupe todo el ancho de la fila. Acá, a ver, size color mode, ahí está. Fill. Ahí está. Bueno, cargamos los datos y ahí está, ¿no? Y ya desapareció. Bueno, pero esto lo había puesto que me saque. Que no quiero que agregue nueva file. Este era. Bueno, del row falso también. Bueno. Ahí está, desapareció la última. Bueno, vamos a eliminar entonces. Vamos a programar este botón.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Mm? Eh, porque es eliminar. O sea, yo con un solo parámetro, yo ya se lo paso. Acá perdón, en la propiedad, ¿sí? Eh, en read only le voy a poner en true, para que no se pueda modificar. Igual para insertar yo no lo automaticé como hicimos en el otro ejemplo, ¿no? Entonces ustedes lo tienen que hacer, ahí le tienen que aumentar. Acá cuando hagan insertar, fíjese que yo lo tomo directamente desde el TXT código, ¿sí? Recuerda que nosotros lo automatizamos, tomamos con el cont, sacamos la cantidad de filas del data grid. Después con eso, ¿sí? Con ese valor, ¿sí? Lo restaba -1 y accedía a la celda 0 y obtenía el código, ¿no? Yo lo hago directamente, ¿no? para no perder tiempo con eso, porque eso ya está hecho. Entonces acá en eliminar, yo voy a necesitar pasarle solamente, ¿sí? El código. O sea, esto. ¿Sí? Entonces, ¿quién maneja en la capa del negocio esto? Bueno, yo tengo acá creado un objeto, ¿sí? Un objeto CN, ¿sí? Que es el que acabamos de crear. Entonces, ese también va a ser el mismo que va a manejar, ¿sí? Objeto CN, punto. Obviamente esto va a dar un error. Eliminar. Y le voy a pasar, ¿sí? Como parámetro el código. Insertar. Perdón, el código para eliminar. ¿Lo ven? Digo, objeto CN, o sea, estoy diciendo el objeto de la capa del negocio. Yo necesito que tenga un método que se llame eliminar y solamente le paso el txt, o sea, lo que hay en el contenido de txt código. ¿Sí? Podría, bueno, hacer todo esto que está acá de nuevo. Copiaría, ¿no? Dice que no tiene mayores dificultades este método. Y diría los datos han sido eliminados. Bien. Bueno, y el otro dejamos porque lo otro lo que hace es refrescar el data grid. Bueno, entonces el método eliminar, ya estoy diciendo que la capa de lógica de negocio tiene que tener un método eliminar y que va a recibir un string de parámetro. Bien, vamos entonces a la capa de lógica del negocio y vamos a crear este método. Entonces, vengo aquí abajo y digo, public, no va a devolver nada, ¿sí? Voy a eliminar, ¿sí? Y fíjense que acá me dice txt código, entonces acá es lo mismo que está acá, string código. ¿Sí? Y fíjense, voy a copiar esto que está acá porque es muy parecido. Yo tengo acá mi objeto gestor marcas de la capa de datos, que es el objeto que creamos acá, ¿sí? Yo voy a decir que necesito el método. No, ¿por qué lo puse con mayúscula? No, ninguno, no debería estar ninguno con... A ver, esto es de la capa... cargar datos, insertar datos, marcas... Bueno,
Pasa que acá me parece que... No, está bien insertar, no sé por qué lo puse eliminar con... Bueno, acá este va a ser eliminar con minúscula, ¿no? No, no, pero es error porque, bueno, está el rebelde del mayúscula, ahí está. Esta es la capa de presentación. El objeto eliminar pasa como parámetro el contenido del TXT code. Me voy ahora a la capa de lógica del negocio, ¿sí? Y voy a cambiar acá, ¿sí? Eliminar, fíjese que acá ya debería desaparecer el error. Ahí está, ya desapareció el error. Bueno, entonces eliminar, ¿sí? Eh, recibe un string que le llamamos código, ¿sí? Y acá estoy diciendo que la capa de datos, ¿no? En su objeto gestor de la marca de datos necesita tener otro método que se llame eliminar, ¿sí? Y lo convierto en string, ¿sí? En entero, perdón. Marca no contiene definición para eliminar, se encuentra en ningún método, claro. Porque todavía no lo creé en la capa de datos. Entonces me voy a la capa de datos. Bien. Fíjense cómo voy bajando de la capa de presentación a la capa de lógica de negocio y ahora voy a ir a la capa de datos, ¿sí? Voy a la capa de datos y voy a crear el método public void eliminar, ¿sí? Y recibe un entero de código. ¿Bien? Fíjese, ahí aparece el error y acá en la marca también, ¿no? En la capa de lógica del negocio también desapareció. Bueno, mire, es sencillo. Yo voy a copiar y voy a pegar. Entonces, eliminar, digo, mi conexión, ¿no? O sea, digo, comando.connection igual a mi conexión, abro la conexión, después en el context, en vez de ser insert, va a ser un delete. ¿Cómo es la sentencia de delete? Delete from marca, ¿sí? Ver, ¿dónde? ¿Cómo podremos hacer para poner esto? Voy a borrar esto. Variemos. ¿Funcionaría esto así? Uy, perdón. ¿Dónde? ¿Funcionará esto así o no? ¿Cómo será? A ver, ¿alguien lo hizo? Da el delete así. Delete from marca. ¿Dónde? O lo tendré que hacer con parámetro. Porque este no llevaba parámetros, ¿recuerdan? Acá en int,
como decíamos, acá fíjese, a ver, vamos a ejecutar una nueva consulta. Bueno, quiero borrar el último, a ver, decíamos. Delete. Delete. Marca. Perdón. Marca. Where. ID. Marca. Es igual a quién? A 10, por ejemplo. ¿Sí? Y lo ejecuto. Una fila afectada. Y ahora selecciono. Ejecuto. Me aparece 9. Entonces, acá, mire, está la cuestión. ¿Mm? ¿Cómo ponemos ID de marca acá? ¿Sí? ¿Dónde? ID de marca. ¿A quién tiene que ser igual? Código. Sí. ¿Bien? O sea que acá actúa como una variable ¿sí? Que este código tengo resaltado acá, el mismo que tengo acá. ¿Mm? Entonces digo, donde ID de marca es igual a, ¿no? Y va acá en donde diga más, código más, se va a corresponder con este que está acá, porque es un entero. Bien. Después de eso, ejecuto no query y cierro la conexión. Bueno, ¿funcionará? Fíjese cómo, vamos a compilar a ver si hay algún error. Perfecto. Bueno, veamos si funciona. Cargamos los datos. Vamos a borrar. Autor, por ejemplo. Autor lo vamos a borrar. Vamos a hacer clic en eliminar datos. Me parece que se rompió algo. ¿Sí? Información adicional. Información sintaxis incorrecta de comilla simple. A ver. Ah, este paréntesis. Creo que no tiene nada que ver. Ahí me parece que está. No se borró nada. Acá, a ver. No, no se borró nada. A ver. Delete. A ver si va con paréntesis esto acá. Autor queremos borrar, eliminar. Los datos han sido eliminados. Y el 7 debería desaparecer. Ahí está. Perfecto. ¿Lo vieron? Bueno, era un detalle. ¿Sí? Ahí desapareció el 7. Bueno, faltaban los paréntesis nada más para que lo tome, lo separe y forme la cadena. Bueno. Cargar datos. ¿Cuál vamos a borrar ahora? Arcor, supongamos la 3. Hacemos clic en eliminar. Se rompió.
Claro, por la clave foránea. El otro se me borró porque no había clave foránea. Sí, bueno, claro. Pasa que debe haber productos cargados con la otra. ¿Mm? Vamos a cargar uno, vamos a probar cargando uno que sea nuevo, ¿m? Que no lo hayamos relacionado con otra tabla. ¿M? Vamos a cargar un 10, ¿sí? Bueno, pero acá ya me mandé macana porque no puedo editar. Eso hay que automatizar, a ver si tenemos tiempo de hacerlo. Acá en insertar. Acá en insertar, entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Eh, por ejemplo, int eh, próximo ID, aquí era igual. No, perdón, esta es en marca. No. Sino macana en la capa de arriba, en la capa de presentación. ¿Sí? Acá. Acá en insertar, ¿sí? En vez de pasar el TXT código, vamos a pasar el, el, el ID. Próximo ID va a ser igual a DGB marcas punto rows punto count. Bien, entonces índice era igual a no, perdón, esta era cantidad de fila. Cantidad filas. Bien. El índice era cantidad filas menos 1. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que hacíamos? Int próximo ID era igual a FB marcas punto rows y ahí le pasábamos el índice punto cells, sacábamos de la posición 0 punto value, ¿sí? Y este me pedía que lo convierta a eh, eh, convert to win, ¿se acuerdan? Su win 32. Bien. Y le teníamos que sumar 1, ¿recuerdan? Le sumábamos 1. Le sumábamos 1. Entonces acá en txt código.text ya no pasábamos el código text, pasábamos el próximo ID. Pero bueno, hacemos una conversión. Próximo ID. No se puede convertir int a string. Ese debe ser en la próxima clase. Este es el formulario principal. Capa de negocio. Claro, acá en insertar. Ya voy a cambiar. Va a ser int. Y acá ya no hace falta la conversión.
Bien. Bueno, ya vamos a ver cómo seguimos. A ver, ahí está entonces. Int, código y el marca int código. Bueno, no hay problema. Acá es código. Bien, entero. Bien, vamos a cargar uno más y lo vamos a eliminar. Cargo los datos. Muestro. Yo debería tener un botón para eliminar, ¿no? Porque quedó colgado ahí. ¿Sí? Bueno, entonces no voy a tocar nada. No voy a cargar los datos. Sí. Cargo datos, pero no escribo nada. No hago clic. Vamos a cargar el 10. Va a ser... ¿qué podría ser? No sé. Lice de papa. Wix. Bla. Domicilio. No sé. Buenos Aires. Lo cargamos. Bien. Los datos están cargados. Ahí se cargó. Fíjese cómo lo toma 10. No, a Lace como 10 automático. Bien. Y ahora lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. No hay inconveniente porque esto no está relacionado, no está cargado como clave foránea en la otra tabla de productos. Bien. Si voy a hacer clic en eliminar datos, tiene que desaparecer Lace de órbita. Bueno, les queda para ustedes el método update, actualizar. Bien. Bueno, dudas, consultas. Fíjese que actualizar va a ser lo mismo, ¿no? Recuerden, a ver, yo recomiendo poner el botoncito, otro botoncito, porque a veces el manejo de los índices es distinto, ¿no? Porque en el... ¿Tengo algo en el chat o no? No. Link de asistencia. Ya lo paso. Bueno. Update es muy parecido a insertar, nada más que en vez de pasarle el próximo ID, le tengo que pasar lo saco directamente del textbox, ¿sí? Que ahí puede estar el problema de la Salle, ¿no? Que no es el mismo valor del índice, ¿sí? Fíjese cómo acá para capturarlo, ¿sí? Yo cuento la cantidad de filas, ¿sí? A cantidad de filas le resto 1 para que se convierta en el índice, ¿sí? Porque yo me quiero posicionar en la última fila. No me interesan las demás filas, me interesa la última, ¿sí? Me interesa la última. Entonces, restándole 1 me posiciono en la última fila. Y con el valor del índice, ¿sí? Accedo a la última fila y a la celda 0 donde está el ID, ¿sí? Y como estoy queriendo obtener el próximo ID, yo con esta sentencia lo que hago es obtener el último ID, ¿sí? Obtengo el último ID con esa sentencia. Entonces, para obtener el próximo le sumo 1. Y eso es lo que yo le paso después. Por eso, cuando yo hago insert, esto ya no vale, ¿sí? Yo tengo que tomarlo de acuerdo, o sea, con el índice directamente, yo podría tomar el valor del ID, o directamente lo tomo del textbox. Son dos posibilidades. No debería haber y fíjese que
que recién lo hicimos, de tomar, de pasar como parámetro ¿no? La caja de texto. Bueno, queda para ustedes. Yo creo que con esto se tienen que lucir. A ver, acá le paso la asistencia porque los compañeros ya están ansiosos. Bueno, consultas, dudas, y hasta acá llegamos, ya no hay más tema, ¿no? Ya con esto cumplimos con otras, yo con la comisión de la 6 y la 2 he llegado a este tema, ¿no? Las otras comisiones medio que quedaron con la otra forma de programar, ¿no? Sin ver en detalle así profundamente lo que es ¿no? La organización en Visual C# con la arquitectura de capa. Entonces yo ahora mismo, antes de irme, les dejo el código de esto. Ahora en el Classroom lo comprimo y se lo dejo para que tengan ¿sí? Para trabajar. Bien, profe, gracias. No, por favor. Bueno, ahí está la asistencia.